Bien, estimados, vamos con esta última parte ya. Nos faltan 4 incisos. Yo voy a hacer el antepenúltimo por acá. Y los últimos 3 lo voy a resumir en un cuadro para que podamos sacar ya nuestras conclusiones finales. Entonces, nos piden en el inciso F cuál será el nuevo volumen de importaciones con el arancel. Ya hemos visto qué impacto tiene el arancel en este mercado. Sí, tenían ciertos efectos en las cantidades demandadas y ofertadas. Habíamos dicho que el volumen de importaciones se va a medir como la diferencia de la cantidad demandada menos la cantidad ofertada. En este caso va a ser importaciones con arancel, ¿ya? Entonces vamos a considerar esa nueva relación. Entonces vayamos calculando por acá. Entonces la cantidad demandada con arancel, ¿cuánto es? Por acá tenemos la cantidad demandada con arancel, ahora es 131. Entonces voy a sacar esta brechita de acá si me lo permiten. Ahí está. La cantidad demandada con arancel es 131. Y la cantidad ofertada, ¿sí?, con arancel es 96. Cantidad ofertada con arancel es 96. Dándonos un nivel de importaciones con aranceles 131 menos 96. Por acá entonces tendríamos importaciones con arancel va a ser 131 de la demanda menos 96 de la oferta. Entonces las importaciones, el volumen de importaciones con arancel va a ser la diferencia, que sería 130 menos 96, 131 menos 96, 35 unidades. 35 unidades. 35 unidades. Es algo menor a la que habíamos definido sin arancel, vean. Sí, se está tratando de ayudar, si se quiere así, o regular este mercado internacional a través de la fijación de un arancel. ¿Sí? Entonces, esto nos estaría resultando de esta manera. Ya tendríamos el volumen de importaciones considerando el arancel. Sin arancel eran 75 unidades. Pero el mensaje ya estaba por ahí. El más perjudicado va a ser el oferente y el más beneficiado va a ser el demandante. Muy bien, ahora, para sintetizar el análisis de todos estos impactos de precios internacionales, aranceles o mercados locales, vamos a calcular los 3 incisos que hemos anotado por acá. En el enunciado ustedes lo tienen por separado. Lo voy a conjuncionar en un solo cuadro de análisis, ya donde vamos a calcular los excedentes. Entonces, ¿qué excedentes vamos a tener? Un excedente local, ya, donde no hay comercio internacional. Un excedente con comercio internacional, ya, pero sin arancel todavía. Y un excedente del comercio internacional con arancel incluido. Las 3 figuras: local, comercio internacional sin arancel y comercio internacional con arancel. Sabemos que hay un excedente del consumidor, hay un excedente del productor y hay un excedente total. ¿Sí? En los 3 incisos les piden calcular por separado, pero este cuadro de resumen me parece mucho más práctico para ganar un poco de tiempo. Entonces podemos trazar un pequeño cuadrito de resumen para tener estos indicadores ya de análisis casi final. No se olviden que el enunciado completo lo tienen en la práctica. Si es que hay la curiosidad por tener también por parte de otros estudiantes, pueden consultarnos para pasarles los mismos. Ya, esta práctica es 100% novedosa, no la habíamos trabajado antes. Yo lo estoy resolviendo conjuntamente ustedes. Ahí está. Nuestro excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total. Bien, entonces esto de los excedentes lo hemos visto ya en una grabación anterior. Si es que hay dudas, yo les pido revisar esos criterios para que no haya ninguna mala interpretación o demás. Entonces vamos calculando los excedentes. Entonces vamos primero para el mercado local o economía cesada o sin comercio internacional. Entonces tenemos el excedente del consumidor. El excedente del consumidor
teóricamente era la disposición a pagar por parte de los demandantes menos lo que pagaban realmente. Gráficamente es el área debajo la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio. El precio de equilibrio en el mercado local es este que habíamos definido inicialmente, es 30, con una cantidad de equilibrio de 110. Entonces la base va a ser ¿cuál? ¿No? La figura geométrica es este triángulo, este es el excedente, ¿no? Este es el excedente que forma un triángulo, por lo tanto requiero su base. La base va a ir de 0 hasta 110, entonces la base es 110. Por la altura va a ir de 30 hasta este punto que es 200 tercios, entonces debo hacer la diferencia. Entonces vamos a tener 200 tercios menos 30. Y eso me da 110 tercios. Todo esto base por altura dividido entre 2. En conclusión, el excedente del consumidor va a ser 110 por 110 dividido entre 3 y todo esto dividido entre 2 me da 2016.67 unidades monetarias. Ese es el excedente del consumidor en el mercado local. Vamos con el excedente del productor. El excedente del productor, ¿a qué va a ser igual? El excedente del productor es la disposición o el precio que tienen de dar a cobrar los oferentes menos lo que les cuesta obtener ese bien o procesar ese bien, si es que estamos hablando de proceso productivo. Por lo tanto, va a ser el área por encima la curva de oferta y debajo el precio de equilibrio. Entonces, les decía, no vamos a considerar esta parte que está debajo del eje Q, puesto que son negativas, no estaría entrando en el mercado. Consideraríamos solamente esta parte que es una figura irregular. Es una parte rectangular hasta cierta parte y después viene un triángulo. Para el rectángulo va a ser la base de 0 a 50. Base por la altura. De 0 a el precio de equilibrio que es 30. Esto es para el rectángulo. Más hacemos el área del triángulo que es esta de acá. ¿Sí? Esta de acá que va a ser de 50 a 110. La diferencia va a ser 110 menos 50 va a ser 60. 60 base por la altura. La altura va a ir de ¿dónde? De 0 a 30. 60 por 30 dividido entre 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? 60 por 30 dividido entre 2 más 50 por 30. Y eso me da 2000. A ver, base, ¿está bien? Por altura, hemos calculado bien. Sí, perfecto. Y después se va 110, perfecto. 60 por altura, perfecto. Entonces tenemos, una vez más, perdón, mil disculpas, un lapsus de cálculo. 60 por 30 dividido entre 2 más 50 por 30. 2400. Ahí está. Entonces, como se dan cuenta, ustedes notarán el excedente del productor es mayor. El excedente del productor es mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el excedente total del mercado? Más 2016.67 tenemos 4416.67. Vean, entonces en este mercado, quien está más aventajado es el productor, ¿sí? El área es mayor al excedente del consumidor, ¿sí? Esta área de acá que tenemos es mayor al del excedente del consumidor. Entonces, este está un poquito más favorecido y este no tanto. Razón por la cual, ¿qué hace el consumidor? Tiende a buscar productos, bienes o servicios a precios menores. Si no hay en el mercado local, busca en el mercado internacional. Entonces, al encontrar en el mercado internacional un precio más bajo, va a darse un hecho de comercio, ¿sí? Con otros países, vale decir, un hecho de comercio internacional propiamente dicho. Veremos qué pasa con los excedentes. Entonces, van a sufrir algunos pequeños cambios. Entonces, acá tenemos ahora el análisis de excedentes, pero con mercado, con comercio internacional, todavía sin el arancel. Ya, sin el arancel. Entonces, ¿qué pasaba con el mercado, el comercio internacional, con el precio internacional de 15 que habíamos definido? Este era el precio internacional de 15. Vean que el área que era de acá para el demandante
para la demanda, mejor dicho, era esta de acá hasta 30, pero con el precio internacional esta área ha, si quieren, aumentado su magnitud. Es mucho más grande. ¿Sí? Calcularemos cuánto es el nuevo excedente. Entonces tenemos excedente del consumidor igual. La base de dónde va a ir, de 0 ahora hasta 155. Antes iba de 0 a 110. Entonces vamos a tener base 155. Por la altura. La altura va a ser de dónde? De 15 hasta 200 tercios. Otra vez hacemos la operación. 200 tercios. 200 tercios menos 200 tercios menos 15. Y tengo 155 tercios. Todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 155 por 155 dividido entre 3 y luego dividido entre 2. Eso me da 4.004. Vean cuánto aumenta el excedente del consumidor. Toda importación trae más beneficios siempre al consumidor. Y el que más afectado se va a ver va a ser enseguida, ya lo notamos, el productor. Excedente del productor. Entonces, con el precio internacional, vean, el productor tiene un área ya ahora un poco más pequeña de la que tenía con el precio del mercado local. Se ha reducido a esta área un poco más pequeñita. La base, ¿cuánto va a ser? En sí hay dos partes, ¿no? Otra vez el rectángulo y el triángulo. Para el rectángulo va a ser base 50 por la altura, que es 15. Más el área de este triángulo pequeño de 50 a 80. La diferencia es 30 por la altura. Otra vez sigue siendo 15 dividido entre 2. Entonces vamos a tener 30 por 15 dividido entre 2 más 50 por 15. Y eso me da 975. Vean, ha mermado el excedente del productor, ha disminuido, ha dado un salto grande por el comercio internacional. Sumamos los dos excedentes y el excedente del mercado total va a ser 4.979.17. Ya está. Entonces noten ahora quién está más favorecido con el comercio internacional. El que está más feliz ahora es este, el consumidor, y el que está un poco preocupado es el oferente o productor o vendedor. El mercado como tal se ha visto beneficiado, sí, pero ahora se invirtieron, si se quiere así el término, los papeles, puesto que los consumidores, al darse la apertura al comercio internacional, gozan de un precio menor, que es 15 unidades monetarias, por lo tanto su excedente crece. ¿Quién se ve afectado? El productor se ve afectado. ¿Sí? Como se ve afectado el productor, puede aparecer un tercer actor, les decía en la primera grabación, y ese actor va a tratar de regular el mercado, ¿ya? Y a cambio se va a llevar algunos cuantos pesos, unidades monetarias a sus arcas para, bueno, ya destinar a alguna situación que se amerite. Entonces aparece un planificador social benevolente o el gobierno o algún ente regulador y dice, bueno, vamos a fijar un arancel. El arancel, hemos dicho, es el impuesto a las importaciones. Entonces, como se está desincentivando al productor local, nacional, lo que se va a hacer es fijar un arancel a manera de mejorar este excedente, ¿sí? Porque antes se transaba 110, pero con el precio internacional solo se transa ahora 80. Entonces, vamos a tratar de regular. Vamos a tratar de regular. ¿Y qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser el excedente entonces para el mercado con comercio internacional? Ahora con arancel. Ya habíamos visto el impacto, habíamos calculado las cantidades y demás. Veamos los excedentes. Excedente del consumidor. El precio con arancel ahora es 23. Esta área de acá. Sigue siendo un poco mayor respecto a la del equilibrio del mercado local. ¿De dónde a dónde va a ir? De 0 a 131. Base 131. Por altura 23 a 200 tercios. Otra vez hacemos la diferencia. Entonces tenemos 200 tercios menos 23. Y eso es 131 tercios. Dividido entre 2. ¿Cuánto me va a dar el excedente al consumidor? 131 por 131
dividido entre 3 y todo esto luego dividido entre 2. 2860.17. ¿Ha disminuido algo el excedente del consumidor? Sí, pero sigue siendo mayor respecto a lo que era economía local o cesada. Vamos a ver qué pasa con el excedente del productor. Habíamos dicho el arancel es para tratar de mejorar, si se quiere así, el mercado de los oferentes. Entonces, el mercado para los oferentes, mejor dicho. Entonces, excedente del productor. El área, hasta la línea Zoja ahora, se ha visto algo mejorada, vean. A comparación de esta pequeña, se ha visto algo mejorada. Otra vez tiene dos partes. La parte del rectángulo, que va a ser base 50. Base 50 por altura hasta 23. Más la del triángulo va a ser de 50 a 96. Entonces esa diferencia es 96 menos 50, 46. Por la altura, que sigue siendo 23. Dividido entre 2. Sí, que estamos, ¿no? Para el excedente del productor, ahora con precio internacional con arancel, si esta área de acá. Un rectángulo, base 50 por 23, más la de este triángulo que es de 50 a 96, la diferencia 46 por la altura 23, dividido entre 2 porque es un triángulo. Entonces tenemos 46 por 23, dividido entre 2, más 50 por 23. Y eso me da igual a 1679 exactos, 1679. Sumamos el excedente total y va a ser igual a ¿cuánto? 1679 más 2860.17 y esto me da igual a 4539.17. Entonces ustedes noten, ahora sigue en algo de ventaja el consumidor, ¿ya? Y el productor ha mejorado algo. Ya no está tan mal como antes, pero ha mejorado algo. Mensaje final. Una importación, estimados, una importación siempre es beneficioso para los demandantes. Los demandantes aquí están muy felices, puesto que tienen precios menores, incluido el arancel. Pero los que están un poco desincentivados y tienen que buscar mecanismos para tratar de regular esto son los productores u oferentes. Los oferentes no están muy alegres en esta situación, a pesar de que se ha fijado un arancel que ha tratado de ayudarles y entonces siguen teniendo cierta desventaja. Ahora, ¿eso será malo? No, de repente puede haber alguna política de que el mercado local, los oferentes del mercado local tiendan a ser más productivos, presenten productos de mejor calidad o ya veamos un análisis un poco más grande. Muy bien. Entonces, estimados, el día de hoy habríamos llegado hasta acá. Quiero agradecerles por su paciencia. Es algo extenso esto de comercio internacional y vamos decir por el primer acápite. Yo les pido, por favor, todas sus dudas, escríbanos. Vamos a estar al tanto para considerar en las próximas grabaciones. Por hoy hemos llegado hasta acá. Espero le hayan comprendido, que estén muy bien y hasta pronto, estimados.